A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha, Shalom. No veo nada. ¿Por qué está tan oscuro? Padre, ¿por qué? ¿Cuántas veces tenemos la misma pregunta? ¿Por qué? Todo comenzó en una cueva vacía, rodeada de un jardín. Todos entraban y se demoraban. Demasiada cantidad de personas esperando ahí, en esa fila, uno tras uno. No sé qué emoción tendrían. ¿Qué esperaban encontrar ahí? Mi vista divagaba a los alrededores. Me separé del grupo. No sé por qué me fui a otro lugar. Y allí comenzó todo. No echaré vino nuevo en odres viejos. Y una visión de un alfarero haciendo un vaso nuevo. ¿Qué quiso decir? No entiendo. En Mateo 9, del 14 al 17, vinieron unos discípulos de Juan el Bautista y le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Y Jesús le explicó a través de una parábola. Se la pueden leer. Yo no se la voy a leer, pero termina en el versículo 17 diciendo lo que les dije primero: no se echa vino nuevo en cueros viejos. ¿A qué se refería Jesús aquí? ¿Cuál era ese vino nuevo? ¿Acaso el vino nuevo era mejor que el viejo? ¿No es que acaso el vino viejo es más caro porque es añejo? Entonces, ¿qué es lo nuevo? En los evangelios hay una escena que todos conocen como la última cena de Jesús. Jesús come con sus discípulos y antes de ser llevado al Calvario para luego morir crucificado en la cruz, hay una historia que es real. Se encuentra en Mateo 26, del 17 al 30, en Lucas 22, del 7 al 23. Y yo no se las voy a leer, pero sí les cuento lo que estaba pasando. Los discípulos se estaban preparando para la Pascua y le preguntan a Jesús que dónde ellos iban a prepararse para hacer la celebración de la Pascua. ¿Y qué cosa es la Pascua para los judíos? ¿Por qué la celebran? Bueno, no sé quién me escucha, así que más o menos te trato de explicar. La Pascua es una celebración que hacen todos los judíos en conmemoración a que ellos fueron sacados de Egipto con Moisés y atravesaron el Mar Rojo. Recuerda, ellos estaban en Egipto y eran esclavos. Y antes de salir, la última plaga fue la muerte de todos los primogénitos. Y los judíos tuvieron que hacer algo para que sus primogénitos no muriesen. Y tuvieron que matar un cordero, hacer una señal sobre sus casas, para que la muerte cuando pasara, viera la sangre del cordero, pasara sobre ellos y ninguno de ellos muriese. Es por eso que los americanos le dicen el Passover, quiere decir pasar por arriba. Pero es muy interesante que a Jesús lo crucifican como cordero, y justamente por esa temporada. Para que su muerte hiciera un Passover sobre nosotros y ahora pudiéramos obtener la vida que era la de Él. O sea, su sangre es la marca que llevamos simbólicamente en nuestras cabezas o en nuestro templo, que es el templo de Dios, para que la muerte cuando nos vea no nos lleve. ¿Pero qué muerte? Tal vez algunos no entiendan, por eso les explico. Les he dicho en otros devocionales que Dios es santo y el pecado fue lo que nos separó de Él. La paga del pecado es la muerte. Entonces, por el pecado merecíamos morir. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que no hay ni uno solo justo bueno. Lo dice en varias partes de las Escrituras. Así que si usted cree que es bueno, bueno, déjame leerte Romanos del 3, del 9 al 12. Ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Eso es una pregunta. Para nada, contesta el apóstol.
Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dice las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Aquí está el apóstol Pablo hablando que no había nadie justo, ni judíos ni gentiles, que somos el resto. Los que no somos judíos somos gentiles. Así que si usted se considera que no es malo, dice la palabra de Dios que todo hombre cree que su camino es justo, pero ninguno lo es. Y que siguiendo una ley solamente te da conocimiento del pecado, pero no justificación de él. Es por eso que en Juan 3 Jesús le explicó a Nicodemo, un maestro de la ley, un hombre conocedor de la palabra, un hombre inteligente, y este hombre le pregunta cómo iría al reino de Dios. Y Jesús le dice, hay que nacer de nuevo. Él no le dijo, ¿sabes qué, Nicodemo? Tú eres un hombre inteligente. Tú eres un hombre que conoce la ley. Si tú haces esto, esto y esto y esto y esto de la ley, tú te vas a ir al reino. No, él no le dijo eso a Nicodemo. Él le dijo, hay que nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Bueno, primeramente arrepentimiento de corazón. Te das cuenta que estabas haciendo lo malo, te acercas al Padre y pides perdón de corazón. Aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Él es el Cordero inmolado. Él es el que murió y derramó su sangre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, suena fácil, ¿verdad? Es tan fácil. A lo mejor el primer paso sí. Arrepentirse, el mantenerse, es lo que vas a tener que necesitar el Espíritu Santo. Sí, es la otra persona de la Trinidad, nuestro ayudador. Recuerda que el Espíritu está dispuesto, es de nosotros, pero la carne es débil. Y también tenemos a Satanás por ahí suelto, como dicen algunos. Es por eso en Efesios 6, cuando se habla de la armadura de Dios, dice que no ignoremos tampoco las acechanzas del diablo. O sea, que no ignoremos sus maquinaciones, y por eso también nos manda a estar firmes, velando en todo tiempo en oración y súplica. ¿Por qué? Porque sabe que podemos caer. Y si te crees que nunca vas a caer, a lo mejor estás más cerca de caer que de lo que te crees. Ahora, la pregunta inicial, ¿qué es el vino nuevo? Primeramente, veamos qué cosa es el vino. El vino no es más que la sangre de Jesús. ¿Cómo lo sé? Se puede leer en Mateo 26, Mateo 26 lo voy a leer de 27 al 29. Y aquí se está hablando de la última cena. Dice, después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndole, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Entonces, el vino el Señor lo mandó como pacto de su sangre por nosotros. Pero fíjense que el vino nuevo dice que lo tomaremos cuando estemos en el reino. Tremendo, ¿verdad? Por lo menos para mí fue una wow. No entendí lo que me mostraban un vaso nuevo frente a la tumba vacía de Jesús, estando en Jerusalén. Esa tumba estaba vacía, Jesús ya no estaba ahí. Entonces el vino es su sangre, es derramada por todos nosotros y es derramada por gracia. No por obras, dice el Señor, para que nadie se tome la gloria que no es de nosotros. No es por nada bueno que hagamos. Sino a Nicodemo le hubieran dicho, ¿sabes qué? Hace esto, esto, esto y esto y esto y ya está, todo listo. Pero le dijeron, tienes que nacer de nuevo. Entonces Jesús muere por nosotros, nos da su sangre para limpiarnos del pecado, nos redime, nos transforma, nos da la vida que solamente era de Él. Y por eso es que somos salvos,
Entonces, ¿se puede perder la salvación? Veamos qué dice Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, lo cual quiere decir que Jesús lo hizo una sola vez por nosotros para que alcanzáramos salvación. Y dice que no lo hizo como lo hacían los sacerdotes antes, que cada vez que alguien pecaba, ellos tenían que sacrificar un animal, un cordero, y echar su sangre por todos los lados, para ellos mismos y para las personas que pecaran. O sea, tenían que hacerlo para santificarse los mismos sacerdotes y para santificar a los que habían pecado, para la paga del pecado. Entonces Jesús lo hizo una sola vez, y esa sola vez para que alcanzáramos salvación. Entonces su sangre derramada en la cruz es el vino que tomamos en conmemoración de Él, es por el sacrificio de Él, es lo que nos lava de los pecados, es lo que nos limpia, es ese río de agua viva que nos limpia de toda suciedad. Mira lo que dice también en Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, ¿por qué lo hizo? No porque nos mereciéramos, lo hizo por amor. Es el acto de amor más grande que se ha hecho toda la vida. Es el amor del Señor por cada uno de nosotros, siendo aún pecadores. Es por eso que Jesús fue ese cordero inmolado por cada uno de nosotros. Déjame decirte que sea Él y su palabra el espejo que te diga que está mal en ti. Es a través de su palabra que nos confronta. Es a través de su palabra que te va a decir que está mal o que no está mal. A veces pensamos que no somos pecadores porque nos robamos, nos matamos, nos violamos. Pero hay tantos y tantos pecados. ¿Sabías que, por ejemplo, la envidia, la mentira, los celos, los chismes, la idolatría, el practicar hechicería, todo eso son pecados? ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte. Muerte es separación de Dios. Es la muerte en esta vida y la muerte en la vida venidera. Entonces ya sabes que fuimos salvos por gracia, que no se pierde. Pero entonces, ¿eso quiere decir que podemos seguir pecando? En Mateo 7, del 22 al 23 dice: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Miren cómo contestó Jesús, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Perdieron la salvación? Al parecer eran cristianos. Dice que en el nombre de Jesús echaron fuera demonios, hicieron milagros. Entonces, ¿qué pasó aquí? Yo creo que no hubo un cambio sincero, no hubo un arrepentimiento. De pronto ni siquiera lo buscaste de corazón. Él sí murió por todos, Él está ahí para todos, pero hay que nacer de nuevo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Hay que nacer de nuevo. ¿Cómo? En el Espíritu. No se echa vino nuevo, no se echa su gracia sobre algo viejo. Déjame decirte, hay quien reciba a Jesús y ¡boom!, el cambio de inmediato. ¿Se recuerdan de Pablo? Dice que él era un perseguidor de cristianos, incluso por cuenta de él muchos perdieron la vida. Pero también tenemos el caso de la samaritana, que creyó en Jesús y a partir de ahí se convirtió en una predicadora de él. El ejemplo de la prostituta que iba a ser apedreada. Y Jesús le dijo, tus pecados han sido perdonados. Pero ¿sabe lo segundo que le dijo cuando le dijo tus pecados han sido perdonados? Le dijo, ahora ve y no peques más. Él no le dijo, ve y sigue haciendo lo mismo, ten la misma vida de antes.
Déjame decirte, a Dios no se puede engañar. Él ve y conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Ahora, eso quiere decir que si pecaste después de conocerlo, no te va a perdonar. Él sabe. Él dice, 7 veces cayó el justo y 7 veces Jehová lo va a levantar. Pero recuerda esto, el pecado trae consecuencias. Hay quienes tienen un proceso más largo de transformación, pero dice el Señor que con Cristo todos podemos. Y que donde mora el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Qué significa eso? Si de verdad el Espíritu de Dios vive en ti, vas a tener libertad. No vas a querer hacer las mismas cosas de antes. ¿Qué cosa es ser libre? Es que el pecado no sea el que te arrastre. Que el pecado no sea las mismas cosas que caíste de antes. En Romanos 6 del 1 al 10, yo no se los voy a leer completo, léanselo y estudienlo. Pero aquí el apóstol dice, entonces podemos seguir en pecado para que abunde la gracia. Y él dice en el versículo 2, de ninguna manera, porque los que hemos muerto a pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 6 termina así, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿cómo sabemos que vivimos de nuevo? ¿Que nacimos de nuevo? El pecado dice que va a estar muerto en nosotros. Porque Satanás no se puede servir a dos dioses. O le sirves a Satanás, que es el pecado, o le sirves a Jesús. Y aun cuando te creas que te puedes caer, recuerda sus ojos. Recuerda que ese camino dorado a alguien le costó un precio muy alto. Ese camino hacia el Padre, alguien lo pagó muy caro por ti y por mí. Y lo pagó con sangre. Que Dios te bendiga. Que te cuide, que te proteja, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y te dé paz. Shalom.